Listo. Bien, pues empezamos. Voy a hablar del controlando el plegado y los flujos de datos. Va a ser el título de la ponencia de hoy. Fran sabe muchísimo más que solo Dataflow. Gracias, Pablo. Siempre está bien que me lo recuerden. Bueno, mi nombre es Francisco Muyor, soy especialista de Power BI en Redwood Holding Iberia. He cambiado de trabajo recientemente, aunque sigo en un proyecto que inicié hace año y medio, pero he acabado por circunstancias del destino en el cliente final. Y desde octubre, desde el 1 de octubre del año pasado, soy Microsoft MVP Data Platform. Mis redes sociales, pues mi LinkedIn, Fran Muyor, Twitter, Fran Muyor también, y mi blog, que es powerbisp.com, y podéis contactar conmigo a través de la dirección de Gmail del propio blog. Como en todos los eventos, muchísimas gracias a los sponsors que hacen posible, sobre todo, la gran cantidad de premios que vamos a poder repartir en el quiz final de mañana. Que, como todos han recordado, pues son más de 70 regalos, creo que iban ya por 80, vouchers, packs de libros de DAX, libros electrónicos de PAC, vamos, ya todo el mundo lo ha referido. Y vamos a pasar directamente a la presentación. No voy a hablar de flujos de datos, lo he dicho desde el principio, no me queréis hacer caso, pero no voy a hablar de flujos de datos. Presenté 3 posibilidades de ponencia para este evento. Y estoy dentro del comité organizador y no quería hablar de flujos de datos y no voy a hablar de flujos de datos. Presenté una ponencia sobre el nuevo conector de Power Automate, pero ayer hubo una ponencia magnífica de Julia y también una de OLS, pero al final mis compañeros decidieron que hablara del plegado de consultas, pero, como digo, no voy a hablar de flujos de datos. Hoy de lo que quiero hablar es de la importancia de Power Query y la importancia del plegado de consultas, ¿vale? Voy a abordar esos 2 temas. Y no tengo culpa yo de que el control visual del plegado de consultas aparezca en los data flows, ¿vale? Y por eso voy a enseñarlo a través de mis queridos data flows, ¿vale? Pero el tema principal que quiero abordar es la importancia que tiene Power Query y la importancia que tiene el plegado de consultas de Power Query, ¿vale? Power Query es el patito feo, sin duda, es el patito feo de Power BI. Me consta que hay usuarios que ni siquiera saben que existe, ¿vale? Ni siquiera saben que existe Power Query, que son capaces de hacer presentaciones en Power BI e informes sin hacer ni una sola transformación, ¿vale? Y nos lo encontramos a diario. En el grupo de Telegram nos encontramos consultas a diario sobre problemas de DAX que vienen derivados por la utilización de una sola tabla. La ponencia anterior de Tony estaba espectacular y ha versado sobre eso. Es necesario crear un modelo. Power BI está concebido para que realicemos modelos analíticos, modelos en estrella. Y aquí, en este punto, es donde Power Query cobra vital importancia, porque como habéis visto, Tony ha realizado todas las transformaciones de su hoja de Excel, las ha hecho en Power Query. Pero ¿por qué es también Power Query el patito feo de Power BI? Pues precisamente porque la interfaz es tan sencilla, se pueden hacer tantas cosas, el 95% de las cosas se pueden hacer con la interfaz y nadie se para a profundizar en el lenguaje que hay debajo, que es el lenguaje de M. Un ejemplo, la ponencia de Ana María Bisbé de ayer, la he vuelto a ver hoy porque tenía una curiosidad, y es que
explicó muchísimas cosas y no abrió el editor de consultas, creo que ni una sola vez. Ni una sola vez, ¿vale? Eso es bueno y es malo. Es bueno porque la gente puede hacer transformaciones de manera muy sencilla, pero es malo porque la gente no aprende M, no aprende Power Query, ni le da importancia, ni le da la gran importancia que tiene, ¿vale? Por eso yo siempre insisto, hay que dedicarle un poquito de tiempo a Power Query. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo y va a ser un ejemplo de una consulta que precisamente hemos tenido esta mañana en el grupo de Telegram y que me gustaría traer la colación porque la he resuelto tocando código, ¿vale? Tocando código. Entonces voy a hacer este ejercicio sencillo para que veáis la gran capacidad que tiene Power Query más allá del propio funcionamiento de la interfaz, de todos los botones. ¿Vale? Entonces, nos preguntaba, nos decía un usuario que tenía una tabla con clientes, productos, una fecha de presupuesto, un importe de venta de presupuesto y una fecha de baja, ¿vale? Y necesitaba sacar la fecha más próxima por debajo a esa fecha de baja, ¿vale? Para el cliente 1, producto 1, debería de ser, si la fecha de baja es el 30 de abril, pues la más próxima sería el 1 de abril del 2021, ¿vale? Para el cliente 2, producto 1, pues 18 de enero del 2021, la fecha de baja, pues la más próxima, 1 de enero del 2021, ¿vale? Y así tenía que ir sacando esas fechas. Nos decía que había intentado en DAX con las non-blanc y que le había resultado, había tenido muchos problemas para ello. Y bueno, me he puesto esta mañana en un rato y he visto posibles soluciones y voy a haceros en directo la solución que le he planteado. Para que veáis la preparación que tenía yo de la charla, que os voy a comentar algo que he hecho esta misma mañana. Vale. Bien, ¿qué es lo primero que he hecho aquí? Pues simplemente he ordenado las fechas descendentemente, ¿vale? Y he ordenado por cliente y he ordenado por producto, ¿vale? Si os dais cuenta, no me gusta porque no se me ha ordenado por... Me hubiera gustado que se ordenara por cliente y por producto en lugar de por fecha en primer lugar, ¿vale? Cualquier usuario lo que haría es eliminar esta ordenación y volver a ordenar empezando por cliente, ¿vale? Pero para que veáis lo sencillo que es tocando el código en Power Query. Si yo la fecha la pongo al final, perdón, que me había entrado una llamada. Si yo la fecha la pongo, me han liado. Bien, disculpad un segundo, lo que había hecho, la fecha descendente por cliente y por producto, ¿vale? Si yo cojo simplemente esta fecha, ¿vale? Le quitamos la coma y la llevo a continuación, ¿vale? Simplemente ya he cambiado el factor de ordenación, no sé si se ve bien, cliente pone 1, producto 2 y fecha 3, ¿vale? Es un pequeño ejemplo de cómo arriesgándose, tocando el código, se pueden hacer cosas sin tener que estar deshaciendo y haciendo pasos y tocando solo la interfaz, ¿vale? Pero vamos a ir mucho más allá. ¿Qué es lo que se necesitaba? Lo que necesitaba este chico, pues lo que necesitaba es que de cada combinación de cliente y producto, coger la fecha más cercana a la fecha de baja por debajo, ¿vale? ¿Qué es lo que le he propuesto yo? Pues Fran, hola, hola.
No sé si en el chat me podéis decir, ¿estáis viendo vosotros a Fran o se ha congelado? ¿Se ha congelado? ¿Se ve ahora bien? Sí, has vuelto, pero Ah, habías caído estrepitosamente. No sé vale. qué ha pasado. Bueno, ya estamos de nuevo. Venga, Bueno, sí. bien, voy a retomar un poco lo que había hecho. Después de hacer la ordenación, lo que le había propuesto es coger cliente y producto, agrupar por cliente y producto, y hay una opción, ¿vale? En la operación que te coge todas las filas, ¿vale? Y si le doy a aceptar, lo que me está creando es, para cada combinación de cliente y producto, me está creando una subtabla con todas las líneas, ¿vale? Bien, como yo lo que necesito es quedarme con la primera línea, pues esto es algo que no se puede, no es fácil hacerlo con la interfaz, hay que conocer un poco el código M. Yo puedo crear una columna personalizada y decirle que como todas es una tabla, que de esa tabla, n, table, n, ¿vale? Esto le pasa siempre a Miguel Egea en sus presentaciones, que cuando le das al intro se duplica la primera palabra. Pues de esto tabla, que es todas, yo quiero quedarme solo el primer registro, ¿vale? Le damos a aceptar y si os dais cuenta, en esta columna personalizada ya estoy teniendo solo una línea, solo la primera línea que tenía aquí. Pero claro, ¿cuál era su problema? Que no necesitaba la primera línea, no necesitaba 1 de junio del 2021, necesitaba que esa primera línea fuese menor que la fecha de baja, ¿vale? Y que además fuese así para todos los productos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en esta misma table first n todas 1, ¿vale? Como lo que queremos es ponerle una condición, pues utilizo table.selectRows, ¿vale? Con table.selectRows lo que voy a hacer es poder ponerle una condición a esas filas que tenemos de cada tabla. Y esa condición es que la fecha tiene que ser menor que la fecha de baja, ¿vale? Pues de esta manera, simplemente tocando el código, ¿vale? Vamos a conseguir que ya aquí nos dé la primera más cercana a la fecha de baja, aquí igual la primera más cercana a la fecha de baja, aquí lo mismo, la del 1 de enero de 2021 es la más cercana a la fecha de baja y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, eliminamos todas y nos quedamos con lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, una cosa que se me ha olvidado hacer antes, es tener un ID, ¿vale? Entonces, después del paso de filas ordenadas, la ventaja que tiene Power Query es que tú puedes poner pasos si se te ha olvidado alguno antes. Voy a añadir un índice, ¿vale? Añado este índice y entonces aquí de personalizado me voy a traer precisamente este índice, ¿vale? Bien, entonces ya aquí tenemos el indicador de las filas que necesitamos para identificar si es la fila más cercana. Bien, pues luego lo que le he hecho ha sido combinar, como bien explicó ayer Ana María, se pueden hacer muchísimas cosas con las combinaciones, pues voy a combinar esta tabla contra sí misma por el índice, ¿vale? Perdón, por el índice, no, por el cliente y por el producto. La vamos a combinar con cliente y producto para traernos el índice, ¿vale? ¿Y cuál es la magia que necesitamos? Que yo necesito este índice no en este momento, sino que lo necesito aquí, después de agregar el índice. Necesito traerme este segundo índice aquí, ¿vale?
¿Cómo consigo eso? Pues igualmente tocando código. Si yo aquí, esto es una tabla, el tipo cambiado 1, lo que me hace referencia es a toda la tabla anterior, ¿vale? He combinado esta tabla contra sí misma, ¿vale? Si aquí cambio la tabla y me voy a este momento, al índice agregado, ¿vale? Índice agregado, y pongo esta tabla, bueno, volvimos a meter la pata, los nervios del directo. Habíamos combinado la consulta contra sí misma, nos habíamos traído el índice, ¿vale? Y queríamos traerlo aquí, al índice agregado. Pues aquí es donde tengo que cambiar por índice agregado, ¿vale? Bueno, hoy parece que me quiere jugar una mala pasada Power Query por querer hacer las cosas en directo. Bien. Vale. Claro, es que he expandido, no debería expandir. La consulta combinada es donde tengo que traerme aquí mi índice agregado, ¿vale? Bien, pues de esta manera, si consigo traerme el índice de la línea más reciente, me lo consigo traer a la tabla, a la subtabla que tenía al principio, ¿vale? Entonces ya puedo identificar cuál es la línea más reciente. Simplemente hago una columna personalizada y le digo que si el índice es igual al índice 1, me ponga que sí, y si no, que me ponga que no. ¿Vale? Y de esta manera he conseguido solucionar el problema de traerme esa línea, ¿vale? Por eso la importancia que tiene Power Query, conocer Power Query y ser capaces de hacer todas estas transformaciones para solventar problemas que seguramente con DAX nos resultarían muchísimo más difíciles. Bien. Y ya una vez que he hablado de la importancia de Power Query, vamos a hablar de la importancia del plegado de consulta, ¿vale? Muchos habréis oído hablar de el plegado de consulta o query folding, ¿vale? Plegamiento de consulta traducen incluso en algunos manuales, unas traducciones que no son muy apropiadas, ¿vale? Pero no todo el mundo sabe lo que es el plegado de consulta. El plegado de consulta es la capacidad que tiene Power Query para generar una consulta única para recuperar y transformar los datos de origen. Es decir, lo que hace es que todas estas transformaciones las vuelve en un paso. Aquí tengo yo dos ejemplos, porque el plegado de consulta podemos verlo perfectamente en Power Query si existe o no. Aquí tengo una DIN Customer 2 OK, en el que está el plegado correcto, y una DIN Customer 3 KO, en la que el plegado no está correcto. ¿Cómo puedo ver el plegado de consulta en el Power Query Desktop? Pues simplemente haciendo botón derecho, y si me deja ver la consulta nativa, es que está manteniendo el plegado de consulta. En esta que está KO, evidentemente no me deja verlo. Si me voy aquí a DIN Customer 2 OK y le doy al botón derecho, como veis, sí tiene ver consulta nativa. Podemos ver, esta consulta es la traducción de todos estos pasos al lenguaje SQL, que es el lenguaje del origen, ¿vale? Eso es el plegado de consulta. ¿Para qué nos sirve y por qué es importante el plegado? Pues cuando estamos trabajando con tablas en modo importación, el plegado es importante porque la actualización va a ser más eficaz. Por otro lado, si trabajamos con tablas en Direct Query, aquí me he traído una tabla en Direct Query, podemos ver en el modelo que esta tabla está en Direct Query, ¿vale? En Direct Query solo va a admitir consultas
que mantengan el plegado. Nosotros en el momento que realicemos una transformación que rompa el plegado, no nos va a permitir hacer direct query. Por ejemplo, si yo me traigo las transformaciones, vamos a editor de consulta y nos traemos todas las transformaciones que hago en la consulta KO, ¿vale? Y me las traigo a esta tabla de direct query, ¿vale? Y tengo que borrarlo. Bien. Yo me traigo todas estas transformaciones. Aquí tengo que cambiar el nombre de la referencia. Vale. Si le doy listo, como veis, aquí me dice, este paso da lugar a una consulta que no es compatible con el modo de direct query. ¿Por qué no es compatible con el modo de direct query? Precisamente porque hemos roto el plegado. Por eso es tan importante mantener el plegado de consulta. Si nos vamos y hacemos lo mismo que hemos hecho, pero con la Bin Customer 2, ¿vale? Y pegamos las transformaciones que tenemos en la Bin Customer 2, igual tenemos que coger y cambiar el nombre de este paso, que es diferente a como lo había hecho. ¿Vale? En este caso, como veis, ha desaparecido de mi mensaje. Yo puedo cerrar y aplicar y me va a cargar esta tabla y me va a mantener el direct query. Por eso el plegado de consulta en el tema de direct query y de trabajar con direct query es importantísimo. Es normal. Nosotros cuando estamos trabajando en direct query lo que estamos haciendo es consultas directas al origen de datos. Si no mantenemos ese plegado, es imposible que nos devuelva nada, ¿vale? Y por otro lado también es importante a la hora de la actualización incremental, porque en el momento que se rompe el plegado, ya la actualización incremental no va a tener sentido, ¿vale? Porque si el plegado está roto, los tiempos de actualización no va a tener que traerse todas las filas independientemente de que nosotros hayamos establecido filtros para una partición para la actualización, ¿vale? Y bien, y por último, ¿qué es lo que quería enseñaros? Pues ahora sí me voy a Dataflow, ¿vale? Y en Dataflow tenemos una opción que salió en enero, ¿vale? Aquí la tengo deshabilitada por si alguien no lo tiene. En principio, aquí deberían de aparecer estas cositas, ¿vale? Estos indicadores. Estos iconitos nos van a indicar en qué momento se ha roto o no se ha roto el plegado, si se mantiene, si es plegable, si no es plegable, si podría plegarse, si es opaco, si es desconocido. Bien, pues esto se activa, si no lo tenéis activado, pero creo que está activado por defecto, yo lo he deshabilitado para enseñarlo, en el analizador de pasos del editor, habilitar indicadores de costo de pasos, ¿vale? Bien, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que de un vistazo vamos a ser capaces de determinar cuándo una consulta está rompiendo o no está rompiendo el plegado, ¿vale? Aquí tengo las consultas que había hecho Bin Customer 1, Bin Customer 2 y Bin Customer 3 para enseñaros un poco qué cosas rompen o no rompen el plegado. Si me voy a Bin Customer 2, aquí el plegado está... ¿voy mal de tiempo, Miguel? Pues justo, son las 7:10, pero termina la frase, que como has visto yo me he metido aquí, pero solo para espiarte así mirando para abajo. Pensé que era las 7:15, si... No, las 7:15 es el siguiente ponente. Es el siguiente ponente. Pues como siempre se me fue el tiempo. Bueno, no pasa nada. Lo que venía a comentar, que una misma tabla, dependiendo de las transformaciones que hagamos o incluso del orden en el que le hagamos, vamos a poder determinar si rompe o no rompe el plegado, ¿vale? Filtrado de filas, elegir columnas, combinar consultas entre ellas, todo eso no va a romper el plegado. ¿Por qué aquí está roto el plegado en esta Bin Customer que he puesto ED? Porque
me he traído la bin geografía especificando datos. Entonces, como no es el mismo origen, se está rompiendo el plegado. Pero lo normal es que consultas combinadas no va a producir una ruptura del plegado. Anexar consultas, aquí tengo 2 consultas y si cojo y las anexo, ¿vale? Tampoco nos va a romper el plegado, ¿vale? Entonces, la mayoría de las consultas que son traducibles a SQL nunca van a romper el plegado. Y bueno, y se me queda en el tintero el tema de las consultas nativas, que es muy interesante, pero bueno, lo dejaremos para... ¿Lo puedes hacer en un minuto, Fran? Se puede hacer en un minuto, sí. Vale, en un minuto. Muy sencillo. Mira, las consultas nativas, ¿qué es lo que pasa con las consultas nativas? Cuando tú coges y directamente me he traído la consulta precisamente de la DIN Customer 2, la que me devuelve. Cuando tú metes una consulta nativa aquí como instrucción en el cuadro de diálogo, directamente va a romper el plegado. Cualquier transformación que hagas posteriormente va a romper el plegado. Pero desde febrero, ¿vale? Sacaron una solución para ello. Entonces, no la voy a hacer desde cero, que es lo que pretendía, pero sí os la voy a mostrar. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es el origen traerse la base de datos, ¿vale? En el origen traerse los datos de la base de datos y luego crear una consulta con Value Native Query. Y en este Value Native Query, al que referencias el origen y metes la consulta, lo mismo que la metemos en el editor, ¿vale? Se le pone después de un null, porque aquí en este null irían parámetros, y los parámetros rompen el query folding, ¿vale? Se le indica enable folding igual true, ¿vale? Y en el momento en que hemos hecho esto, como veis, el siguiente paso, que es filas filtradas, mantiene el plegado, ¿vale? Todo esto lo podemos ver igual aquí en ver consulta de origen de datos, que te va a devolver la consulta. Y hay otra herramienta también novedosa en los data flows, que es la posibilidad de ver el plan de consulta, ¿vale? El plan de consulta lo que te va a decir es qué está haciendo el motor, el mashup de Power Query, ¿vale? Cuando no rompemos el plegado, en el plan de consulta solo hay una consulta, una native query que envía directamente al origen. Cuando se rompe la consulta, como en este caso destacado, si nos vamos al plan de consulta, vamos a tener muchísimas más cosas que hace. Entonces, esto es la consulta que le hace al origen, el origen devuelve los datos y a partir de aquí realiza otras transformaciones y estas transformaciones son las que se realizan en el propio motor y las que ralentizan la actualización. Por eso, la gran importancia del plegado de consultas. Bueno, muchísimas gracias, impresionante, de verdad, Fran. Sí, excelente. El nivel técnico es súper alto. El que haya podido pillar alguna pildorilla, seguro que se va más contento que una perdiz a casa. Fran, ¿qué decirte? Maestro Fran, amigo Fran. Nos tienes que enamorar con más charlas de estas. No sé.